dice Armando, vamos a ver esta parte del vínculo y exacto que se da entre Veracruz y Boca del Río con los revolucionarios, a Fidel, con Che y con los restantes, supuestamente 40 revolucionarios que estuvieron aquí en Veracruz. Aquí estamos viendo una foto a colores de la década de los 60 de lo que es Boca del Río. Si se dan cuenta ustedes, prácticamente es un pueblito, como originalmente creció, un pueblito de pescadores. A mano izquierda estamos viendo lo que es todavía la carretera federal que comunicaba a Veracruz con Boca del Río y de ahí a la zona sur del país, prácticamente. Estamos hablando de una carretera federal que fue inaugurada en 1952, en la época del presidente Miguel Alemán. ¿Por qué se hace esta carretera? Hay un vínculo también con Veracruz, porque en 1952 el presidente alemán inaugura las nuevas instalaciones de la heroica Escuela Naval Militar de Antón Lizardo. Entonces había que comunicarse desde la ciudad de Veracruz con Antón Lizardo. Existía ya un camino, era un camino de terracería y originalmente había una vía férrea. Esa parte que ustedes están viendo de la carretera, ahí pasaba en su momento el ferrocarril de Veracruz al Istmo. El puente que están ustedes viendo en la parte de abajo, que es el que hoy en día da hacia el mar, porque son dos puentes, el que da hacia el mar era un puente de ferrocarriles inaugurado en 1905. Deja de funcionar como tal ese ferrocarril y luego ese puente lo aprovecha el gobierno de Alemán para hacerlo carretera y ya conectar finalmente hasta Antón Lizardo. Importante mencionarlo porque va a ser la base de esa carretera de lo que va a ser el crecimiento como tal de Boca del Río. Entonces estamos viendo una zona prácticamente verdosa. En la zona donde estaba, hoy en día está el Palacio Municipal de Veracruz, Boca del Río, perdón, estaba la antigua estación de ferrocarriles, no se logra ver muy bien, pero está por esta parte, que es donde está actualmente el Palacio Municipal, y en la parte de aquí, están viendo una pequeña casa, era el Palacio Municipal original de Veracruz, de Boca del Río, perdón, para que lo entiendan, hoy en día es donde está la sede del Registro Civil de Boca del Río. Ese fue el primer Palacio Municipal. Ya después, cuando se vuelve ciudad y con el apoyo del entonces gobernador Fernando Gutiérrez Barrios, es que ya se levanta un segundo piso en el que está actualmente a un lado del río y del puente como tal. La flecha roja que ustedes están viendo está apuntando a una casa. Esa casa hoy en día está ubicado en lo que es la calle de Revolución entre Independencia y Zamora. Es precisamente una zona donde hace 15 años se empezó a rehabilitar y se hizo una zona como de portales turísticos y demás. Es prácticamente la zona donde está la esquina de lo que hoy es el Teatro Fernando Gutiérrez Barrios. Precisamente en esa casa es donde estuvieron viviendo los cubanos, Fidel Castro, el Che Guevara y los restantes cubanos exiliados. Ahí estuvieron viviendo y practicando todo lo que eran los preparativos para poder ir al asalto sobre Cuba. Entonces estamos viendo esta foto que es emblemática y hoy en día esa misma zona se encuentra este negocio, Toritos La Chata. Estamos viendo aquí una imagen de Lorenzo Montalvo, lo invitamos, lamentablemente no pudo venir. Lorenzo Montalvo ha difundido a lo largo de los años esta historia que vincula a Che, a Fidel Castro y a los cubanos con Boca del Río. Esa zona donde actualmente está Torito La Chata de Lorenzo Montalvo, dice don Lorenzo Montalvo que fue la primera cantina que hubo en Boca del Río en 1925. Estamos tomando como base los datos que él nos está diciendo y es precisamente aquí, cuando era cantina, que a un lado estaba la casa donde vivieron los cubanos. Para ello tenemos que rememorar la historia que cuenta la propia madre de Lorenzo Montalvo, que es la señora que estamos viendo en la foto a mano izquierda, Rosa María Iglesias. Rosa María Iglesias era una niña cuando los cubanos estuvieron instalados a un lado de su casa. Y doña Rosa María Iglesias lo recuerda bien porque la madre de ella se encargaba de hacerle comida a los cubanos y mandaba a su hija, a Rosa María Iglesias, a entregarle la comida a los cubanos que estaban precisamente a un lado de su casa. Ella aduce que eran 40 muchachos y en una entrevista que le hace un italiano, Pino Cacucci, El polvo de México, un libro que ustedes pueden ver precisamente ahí en el negocio que tienen en los Toritos, ahí lo tienen entrando a mano derecha, ahí es cuando ella pues comenta todo este historial que le hace
ella dice que esos 40 cubanos, lo primero, dice que eran muy guapos, ¿no? Que eran unas personas extrañas y demás. Voy a leer, si lo permiten, exactamente lo que declara en la entrevista, porque es muy importante y muy curioso lo que dice. Claro, eran raros, y no solo porque pasaban noches enteras escribiendo en aquellas ruidosas máquinas. Por ejemplo, habían corrido la voz de que en la casa había fantasmas, o sea, para que no se acercaran y estuvieran viendo lo que estaban haciendo dentro del movimiento revolucionario. Y bastaba para mantenerlos alejados a los curiosos. Una vez me atreví a pedirle explicaciones a unos de ellos, sin más, solo para saber quiénes eran y a qué se dedicaban. Me miró muy serio y dijo: eres una linda chica, pero debes de seguir sin hacer preguntas y callarte lo que ves. Un día, espero muy pronto, entenderás por qué. Esa es una versión, y la otra versión que también practica ella es que pues le sigue insistiendo, y el hijo de ella, don Lorenzo Montalvo, aduce que la declaración que le hizo a su madre esta persona cubana tuvo que haber sido Fidel Hueche por la forma en que le responde. Le vuelven a preguntar a qué se dedicaban y quiénes eran, y le dicen: mira, morenita, no te podemos decir quiénes somos, pero la historia te lo va a decir. Entonces, ese discurso grandilocuente de seguridad, de que van a triunfar, de que van a ser héroes y demás, únicamente tienen la forma de crearlo dos personalidades: la personalidad de Fidel Castro y la del propio Che Guevara. Aquí estamos viendo, estas son fotos de la semana pasada, esa parte de la casa es donde vivieron los cubanos, Fidel Castro, Che Guevara y los 40 restantes. Actualmente la están rehabilitando, la están utilizando para el negocio. En su momento sirvió, ahí estuvo un negocio muy importante que era el Cochancle, que cerró hace unos años. Esta es la parte frontal de la casa. Como tal, nos decía don Lorenzo Montalvo que ha venido cambiando la arquitectura de la casa, pero prácticamente es la misma y es exactamente la ubicación que le mostramos hace un momento en la foto antigua de Boca del Río. Y aquí estamos viendo el interior, y aquí aparte en la esquina, nos comentaban ellos de una anécdota. Ellos tenían como mascota a un oso hormiguero. Lo están viendo ustedes, ahí lo pusimos como representativo a mano derecha. Era un oso hormiguero que ellos querían mucho, ¿sí? Que lo cuidaban como si fuera su mascota principal, y resulta que este oso hormiguero pues se enferma, lo tratan de curar, lamentablemente se pone peor, con el tiempo fallece, y lo entierran exactamente a un lado de donde está ese árbol que actualmente existe todavía. Repito, esta foto de la semana pasada. Entonces, debajo de ese piso de concreto se supone que están los restos de este oso hormiguero, y que ellos, pues Lorenzo destaca de que se le hace extraño de cómo unos revolucionarios con carácter, fuertes, que están decididos a matar, a atacar y demás, pues se encariñan con el oso hormiguero, al grado tal que cuando se muere, dicen que casi le rezan, le llevan flores, lo entierran como si fuera un familiar, ¿no? Y le hacen todo un luto a este oso hormiguero.